Ya somos la misma cantidad que el viernes. Así que bueno. Ahí me están avisando de la cátedra algo. A ver. Sí, Mirta, están entrando los chicos. Sí, Mirta, están entrando los chicos. Bueno, se dan cuenta que la gente de la cátedra entra y controla el presentismo de ustedes, así que está bueno que estén en estos teóricos, chicos. Se los digo porque yo ya se los he dicho varias veces a la gente de mi comisión. Se controla de esta manera, ¿no? Somos 22. Bueno, listo, largamos la charla, el que se suma, y el que no, se la pierde. Bueno, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Es una de las cosas que más me gustan a mí dentro de lo que es la medicina interna, la parte respiratoria. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Suele ser complejo, les pido por favor que presten mucha atención. Vamos a ver la definición, la epidemiología y los factores de riesgo y patogenia. ¿Qué es EPOC? Básicamente vamos a ver los puntos claves. Es una enfermedad que se caracteriza por obstrucción persistente del flujo de aire, es una enfermedad de alta prevalencia, es prevenible la mayoría de las veces, es tratable y es heterogénea en su presentación clínica y evolución. No todos los pacientes de EPOC se caracterizan por presentar la misma sintomatología. De hecho, hay muchísimos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y son asintomáticos. Obviamente que el estudio o el gold estándar o el estudio imprescindible para confirmar el diagnóstico es la espirometría. Y hay obviamente un subdiagnóstico o un diagnóstico erróneo de EPOC debido a que la espirometría se usa bastante poco. Habitualmente la espirometría la hacen los neumonólogos y para que la haga un neumonólogo tiene que ser derivada por un clínico o por un médico general, etcétera, etcétera. ¿Por qué se caracteriza la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Es una limitación crónica al flujo de aire. Es una limitación crónica al flujo de aire de forma persistente. Como les decía, es heterogénea en su presentación clínica y evolución. Y se produce principalmente por la exposición al humo del tabaco, al humo ocupacional o al humo del combustible de biomasa. Es una enfermedad altamente prevalente en la sociedad y prevenible y tratable. En realidad, hay muy poca enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está relacionada con factores congénitos, como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina, que genera un tipo de enfisema pulmonar, pero que tiene una prevalencia muy baja. La mayoría de los pacientes EPOC son por razones básicamente de tipo ambiental o de tipo laboral, y sobre todo exposición a humos que podrían ser prevenibles, como por ejemplo el humo del tabaco. En realidad EPOC cambió el concepto en el concepto de que es una enfermedad progresiva y que es fundamental confirmar la presencia de la obstrucción, que es una enfermedad heterogénea en presentación y evolución, que puede o no estar acompañada de síntomas. Como les dije, hay una gran cantidad de pacientes enfermos pulmonares obstructivos crónicos absolutamente asintomáticos, que cursa con periodos de exacerbaciones
y que además tiene manifestaciones extrapulmonares como por ejemplo el cor pulmonar, entre otras. Bien, es una causa mayor de morbilidad y mortalidad y va en aumento sostenido. Genera un gran impacto socioeconómico y genera un problema de salud pública. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Todos estos datos yo se los estoy dando mostrándoles la diapositiva, pero me quiero alejar un poco de las diapositivas para humanizar un poco la charla, porque esto así, datos fríos no me terminan de gustar a mí. Pero lamentablemente los tengo que leer porque tienen que saber en qué situación nos encontramos. La EPOC es la única enfermedad crónica cuya morbimortalidad mantiene un incremento sostenido y la tasa de mortalidad ha aumentado a un ritmo más lento o inclusive disminuido, sobre todo en los hombres, básicamente por el advenimiento o la aparición de la terapéutica. Pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica crece de la mano de la contaminación ambiental, de la polución, del hábito tabáquico, etcétera, etcétera. Y dice que un análisis sobre los datos de estudios poblacionales, nacionales e internacionales de prevalencia de POC, 44 centros de 27 países, mostró que a pesar de la variabilidad de la prevalencia, el bajo uso de la espirometría y el subdiagnóstico son muy altos. Esta es la prevalencia de POC en Latinoamérica. Fíjense, la Argentina se encuentra dentro de la media, ¿no? 14,5%. Esto sería por millón de habitantes. Fíjense una cosa, Colombia tiene el 8,9, Venezuela el 12, Brasil nos supera por poco y Chile nos supera por poco. Uruguay tiene una tasa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica más alta, es la más alta de Latinoamérica. Bien. Quiero ver esto. Vamos a separarnos un poquito de lo que es las diapositivas estas. Ustedes, para definir lo que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen que pensar en dos elementos pulmonares muy importantes. Y para pensar en estos elementos pulmonares, yo quiero que abran los micrófonos, por favor, porque les quiero hacer una pregunta. Por favor, abran los micrófonos. A ver. Ya está. Ya está, pero veo que hay muchos micrófonos cerrados. Todo aquel que pueda abrir el micrófono, por favor, hágalo. Bien, ok. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es más elástica? ¿Una pelota de tenis o una pelota de golf? De golf. La pelota de golf es más elástica. La pelota de tenis es la más elástica. Vamos, vamos, jueguense. La pelota de tenis. La pelota de tenis. La de golf. De golf. Bien. La de golf. La de golf. Bien, ¿qué más? La de tenis. Vamos. Vamos, que faltan votos. La de tenis. La de tenis. ¿Cuál otra? Ok, más o menos un 50 y un 50%. Un 50% dijo la de tenis, un 50% dijo la de golf. Díganme por qué los que piensan que la pelota de golf es más elástica defendieron la postura. A ver, un vocero por la de golf. ¿Qué pasó? Vamos, hablen. Chicos. Habría que, yo no voté, pero habría que repasar el concepto de elasticidad. Con precisión. Bueno, ahí está el punto. ¿Quién es la que habló? Laura.
Laura, a ver, Laura, ¿qué pensás vos que es más elástico, una pelota de tenis o una pelota de golf? No sé porque no tengo bien en claro el concepto de elasticidad. Bien, ¿quién dijo Creo la que de para golf? mí es la de, bueno, Sí, para mí es la a de ver, tenis porque es la que a una misma presión cambia más de forma. Pero bueno, O sea, esa es si mi me lo explicación. recuerdo, Eso es lo que yo entiendo. si me lo recuerdo, Claro, yo pensé lo mismo. Pero Bueno, yo quiero decir. chicos, una sola pregunta, ¿por qué no sé quién está hablando? ¿Lo, lo tendré? ¿No? Ah, porque al estar Se puede transmitiendo no en el puedo, fondo. pero no puedo saber, bueno, porque si no puedo saber quién está hablando es muy feo. Pero en principio me debería marcar quién está hablando acá. Bueno, yo se los voy a explicar. A ver, ¿qué es más elástico, la pelota de tenis o la pelota de golf? Vamos a evaluar dos principios. Principio de elastancia y principio de complacencia. Sí, ¿Se acuerdan? sí. ¿Qué es la elastancia? ¿Qué es la complacencia? Elastancia es la capacidad elástica de un elemento. O sea, la capacidad elástica es el menor tiempo que se requiere para que un elemento vuelva a su estado de reposo después de una deformación eh, provocada. Entonces, es más elástico un elemento que vuelve a su punto de reposo en el menor tiempo posible. ¿Está claro eso? ¿Qué Sí, es, qué es complacencia? La complacencia es la capacidad de deformación de un elemento aplicando la menor presión o fuerza posible. Con esas dos definiciones, ustedes me tienen que decir ahora cuál de las dos pelotas es más elástica y cuál de las dos pelotas la de es más tenis. complaciente. ¿Por qué se siguen confundiendo? No, no, en realidad la elástica, si yo logro la deformación, si yo logro, perdón, después hablo. Yo digo, Dale, dale. si yo logro la deformación en la de tenis vuelve. Por lo tanto, tiene elastancia. Si yo logro la compresión del cambiar la forma de la de golf, va a ser rompiéndola y no vuelve más. A ver, a ver, a ver, a ver. las pelotas de golf están construidas para que puedan soportar ese golpe. Por eso tienen como una especie de hoyuelos. Claro. No, paren, paren, no hablemos ni de los hoyuelos ni de nada. Yo les voy a explicar una cosa. Esto no es un juego de confusión. Esto es la realidad. La realidad se analiza dependiendo de lo que nosotros por ahí podemos interpretar. Si nosotros aplicamos fuerza con nuestras propias manos para tratar de deformar una pelota de golf, no lo vamos a poder hacer. No. Pero la pelota de golf está muy lejos de ser rígida. Es Sí. una pelota elástica. Es una pelota de fibra muy, muy, muy apelotonadas las fibras entre sí. Pero si ustedes la ponen en una morsa y la aprietan con una morsa, van a ver que la pelota se deforma. Y cuando ustedes la sueltan de la morsa, van a ver que la pelota vuelve a su estado natural de reposo. Ah, bueno, esa Ahora, experiencia nos falta, porque yo pensé que se iba a romper no, bueno, si la apretábamos tanto. no, escuchen, esperen, ya se los explico bien. Si yo agarro una pelota de plomo o de hierro y la tiro contra el piso, ¿ustedes creen que la fuerza cinética de la pelota de hierro va contra el piso, va a hacer que el hierro rebote?
no va a rebotar. ¿Por qué la pelota de golf rebota tanto? De hecho, rebota mucho más que la pelota de tenis. Por la elastancia. Porque se deforma, transmite la energía cinética, se acomoda más rápidamente y pica y se va para arriba. O sea, que la pelota de golf tiene mucha más capacidad elástica que la capacidad que la pelota de tenis. Si yo tengo un elástico de un calzoncillo de una bombacha, a ver, para que lo entiendan, y se rompe el elástico y queda toda fofa la bombacha o el calzoncillo, el elástico perdió la elasticidad. El elástico de esa bombacha o ese calzoncillo no es más elástico porque yo lo puedo estirar más. Es más elástico cuando vuelve a su punto de reposo original. Quizás lo que nosotros tenemos mal es el concepto. Nosotros creemos que es elástico porque se estira. No es elástico porque se estira, es elástico porque se estira y vuelve a su punto de reposo. Entonces, con ese concepto, es más elástica una sustancia que vuelve más rápido a su punto de reposo y es más complaciente una sustancia que yo puedo deformar aplicando la menor fuerza posible. Yo tengo en la mano izquierda una pelota de golf y en la mano derecha una pelota de tenis. Aplicando la misma fuerza, yo a la pelota de tenis la voy a deformar. Y a la pelota de golf no. ¿Cuál es más complaciente de las dos? La de tenis. La del tenis. La de tenis es más complaciente. ¿Cuál es más elástica de las dos? La de golf. La de golf. Respondida a la pregunta. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con todo esto? Los patrones espirométricos, los patrones intersticiales, los patrones de ruptura intersticial y de ruptura alveolar, los patrones de aumento del espacio muerto, los patrones de caída de la elastancia pulmonar, aumento de la complacencia pulmonar, aumento del espacio muerto, aumento de la retención de aire. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros tenemos una enfermedad intersticial, una enfermedad con compromiso fibrótico en el intersticio pulmonar. ¿Cómo creen que va a estar ese pulmón? Más compacto. Más rígido. Sí. Menos complaciente. ¿Lo entienden todos, chicos, esto? Sí. ¿Lo están entendiendo? Sí, perfecto. El pulmón, si está fibrosado su intersticio, si tiene una enfermedad intersticial, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, va a estar más rígido. Si está más rígido, le va a costar más distenderse, o sea, va a estar menos complaciente. Y al estar más rígido, va a volver más rápidamente a su punto de reposo. Les voy a hacer el ejemplo con un globo. Va a estar más elástico. Va a estar más elástico. Se los voy a hacer con un globo. Si yo tomo un globo, me lo pongo en la boca y lo inflo. Un globo de esos que compran en el kiosco para los cumpleaños, un globo de cumpleaños. Y lo inflo. Le meto aire y lo inflo. Y después lo tapo. Ese aire entró a una presión determinada. Esa presión determinada lo que hizo fue vencer las paredes del globo y permitir que las paredes del globo se deformen aplicando determinada resistencia. La resistencia
las paredes del globo generan una resistencia que no alcanza a compensar la presión de aire que yo incorporo con la boca. Como consecuencia de eso, mi globo se infla, sus paredes se distienden, digamos, se acomodan al nuevo volumen adentro del globo. Y las presiones no están equiparadas ahí. Cuando las presiones, si yo tapo el agujero por donde inflé y la presión externa se equipara con la presión interna del gas, en este caso aire, ¿qué es lo que sucede? El globo queda inflado, se homogeneiza las presiones sobre toda la pared y ahí se terminó. Bien, en vez de agarrar un globo, agarren una cámara de bicicleta y traten de inflarla con la boca. Si yo con 3 o 4 sopladas inflé el globo, hagan 3 o 4 sopladas sobre una cámara de bicicleta o con una cámara de camión, que tenga el mismo volumen, obviamente, que el globo. ¿Qué es lo que va a pasar? Les van a terminar doliendo los cachetes, no la van a poder inflar. O la van a inflar hasta cierto punto y después la goma, que es más gruesa, va a vencer la resistencia de la presión que ustedes van a meter por la boca, y al vencer la resistencia, ¿qué es lo que va a suceder? O les va a devolver el aire a la boca, o les van a terminar doliendo los cachetes y no van a poder incorporar más aire. En vez de que esa pared de la cámara de camión o el globo sea la cámara de camión o el globo, piensen si fuese la pared de los alvéolos pulmonares. Imagínense por un momento un pulmón con todo su intersticio fibrosado como la cámara del camión, y un pulmón con sus alvéolos rotos y sus paredes adelgazadas, no pinchado porque haríamos un neumotórax, pero como si fuera el globo. Un pulmón de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con destrucción alveolar, con ruptura alveolar. ¿Cómo creen que va a tener la elasticidad pulmonar y cómo va a tener la complacencia pulmonar? En el caso de enfisema, Sí. En el caso de EPOC, es razonamiento puro en base a lo que les expliqué, chicos, no hay ciencia acá ni nada oculto. va a ser complaciente, pero después queda bueno, con dificultad para la evacuación del aire. O sea, Se empieza a inflar cada vez más. Por eso, Y eso, aparece o sea, el tórax Pierde la entónico. electricidad, no vuelve a como estaba antes. Claro, pierde la elasticidad, claro, claro. o sea, del paciente con EPOC es menos Elástico y más complaciente. bien, el paciente con una fibrosis pulmonar. Me va a Menos costar complaciente y más elástico. Exacto. ¿Entienden el concepto todos? Sí. El que no lo entienda, pregúntenmelo, por favor. Porque yo me quiero dar hecho de esta clase solo con estos conceptos. Porque estos conceptos son conceptos que ustedes no se los van a olvidar nunca. El famoso cuentito de la pelota de golf y la pelota de tenis, cuando a mí me lo dijeron no me lo olvidé nunca. Y eso es lo que me hizo entender las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y las enfermedades pulmonares restrictivas. La diferencia del diagnóstico con una espirometría. Y ahí entendí todo. Gracias a la pelota de tenis y a la pelota de golf. Por eso les digo, no se queden con la duda. Un pulmón que tiene sus paredes infiltradas por fibras, por colágeno, un pulmón que tiene sus paredes engrosadas, es un pulmón que vuelve más rápido a su punto de reposo. Es un pulmón que es más difícil distender. Es un pulmón más elástico y es un pulmón
menos complaciente. ¿Sí? Muy bien. Sí, perfecto. Un pulmón de una EPOC. Un pulmón de una EPOC. Paredes destruidas, asinos rotos, alvéolos rotos, aire retenido en su interior, paredes afinadas. El pulmón es menos elástico. Por eso el pulmón del EPOC tiene aire retenido en su interior. Por eso cuando ustedes ven los pulmones de los EPOC, son pulmones insuflados, porque son pulmones que no tienen capacidad para eliminar el aire. Profe, pero también llegados a un punto cuando hay destrucción de las paredes alveolares, también se pierde la complacencia, digamos. La complacencia está No, ¿no? la complacencia no se pierde. La complacencia es la menor fuerza posible para lograr la deformación. Lograr la deformación. Perfecto, sí, está bien. A ver, ¿por qué yo no lo deformo más al pulmón? Porque en realidad se rompe, y de hecho que si yo sigo metiéndole aire, y se va a pinchar, y va a ser un neumotórax. Como los pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Los pacientes que tienen bullas enfisematosas, incluso de carácter congénito, y que te aparecen al hospital con un neumotórax por la ruptura de una bulla. En algún momento se rompió la bulla porque la presión de adentro terminó rompiendo la pared. Pero lo que quiero que ustedes entiendan de EPOC es la diferencia entre EPOC y fibrosis pulmonar, o EPOC y enfermedad pulmonar intersticial. Porque ahora vamos a ver un poquito de espirometría. Así después ya volvemos a las diapositivas. La espirometría, ¿qué mide? Fundamentalmente, mide el parámetro de elasticidad y mide el parámetro de complacencia pulmonar. ¿Cómo mide la elasticidad? Tome aire, tome aire, tome aire, tome aire, sople, 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 sople. Cuando vos soplás, tomás aire y soplás. Mientras más rápido soplás y más volumen movés en una determinada fracción de tiempo, es la capacidad de tu pulmón de volver a su estado de reposo. O sea, sería la elasticidad pulmonar. Eso se mide en el BEF sub 1, fracción expirada al primer segundo. Vos vas al neumonólogo, te dice, toma aire, toma aire, toma aire, toma aire, cuando te diga, soplás rápidamente. Y vos tomás mucho aire y de repente soplás. Todo ese volumen que vos tomaste, lo tenés que eliminar. Cuando vos lo eliminás a determinada velocidad, se marca en una curva, y esa curva te marca para tu edad, para tu sexo, para tu peso, la normalidad, el patrón de normalidad, el patrón obstructivo o el patrón restrictivo. Entonces, cuando vos tenés que medir el BEF sub 1, o sea, el volumen minuto forzado al primer segundo, si el pulmón es más elástico, el volumen va a estar aumentado, o sea, la velocidad de flujo va a estar aumentada. Si el pulmón es más complaciente, la capacidad del pulmón para eliminar el aire, ¿cómo creen que sopla un EPOC? Un EPOC sopla así. Uno normal sopla así. Y un EPOC sopla así. Hace fuerza y el volumen, la curva, es mucho más baja. ¿Cómo creen que puede soplar un restrictivo? El restrictivo sopla con mucha presión, pero con bajo volumen. ¿Y por qué sopla con mucha presión y con bajo volumen? Porque el restrictivo, porque no puede llenar. El restrictivo, cuando vos le decís tome aire, tome aire, tome aire, llega un momento que la presión negativa intratorácica
no alcanza para vencer la resistencia del pulmón que quiere volver a su punto de reposo. Entonces, ¿qué es lo que tengo alterado en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Básicamente, el volumen de flujo expirado al primer segundo. ¿Qué es lo que tengo alterado en un paciente con fibrosis pulmonar? La capacidad vital forzada. O sea, yo tengo que sacar el cálculo de mi capacidad vital forzada, o sea, la cantidad de aire que yo puedo incorporar en una inspiración profunda. Eso mide la capacidad vital forzada. Y la capacidad para eliminar el aire al primer segundo es mi BEF sub 1. Si yo tengo un BEF sub 1 por debajo de un porcentaje X, quiere decir que tengo disminución para eliminar el aire, mi paciente tiene un EPOC. Si lo que tengo yo es una disfunción de la capacidad vital forzada, tengo una enfermedad pulmonar restrictiva. Y si yo tengo una alteración del 25-75, que mide los bronquiolos terminales, tengo en realidad obstrucción respiratoria. No enfermedad pulmonar, sino que tengo obstrucción de la pequeña vía. Perdón, profe, ¿qué sería alteración del 25-75? Es un dato más que maneja la espirometría y que manejan los neumonólogos para hacer diagnósticos diferenciales, con patologías no EPOC y no fibrosis pulmonar. Por ejemplo, un asmático tiene alteración por obstrucción bronquial, tiene alteración de la pequeña vía, del 25-75, ¿sí? Que son los bronquiolos terminales. Es alteración de la pequeña vía. Pero no es un tema que les vaya a preocupar en este momento a ustedes. Lo que tenemos que ver es EPOC. Pero si yo les explicaba todo esto, ustedes iban a entender mejor esto que viene ahora. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el EPOC? Básicamente, el consumo de tabaco, la exposición ocupacional y el combustible de biomasa. Bueno, fíjense que el EPOC en mujeres está en aumento. La tuberculosis pulmonar es un factor de riesgo para la obstrucción al flujo de aire. Y existen diferentes factores genéticos, en particular el déficit de alfa-1 antitripsina, que probablemente influya en la variación de la función pulmonar. Esto ya les había hablado. En realidad, el déficit de alfa-1 antitripsina genera una de las enfermedades del grupo de las EPOC, que son el enfisema panacinar distal. El enfisema acinar distal. Centroacinar, por déficit, centroacinar, sí. Centroacinar por déficit de alfa-1 antitripsina. El acinar distal es por tabaco. Bien. Consumo de tabaco. Principal factor de riesgo para el EPOC. Prevalencia del consumo de tabaco es variable entre ciudades de la región, 23% en San Pablo al 38% en Santiago de Chile. Esto explica que los chilenos fuman más que los brasileros, y por eso la incidencia de EPOC en Chile en relación a Brasil. El tabaquismo pasivo también está asociado con riesgo de EPOC. Fíjense que el estudio transversal, hay estudios transversales que indican que la exposición por más de 20 horas semanales aumenta 1,18 veces la posibilidad de riesgo de EPOC. Bien, el humo de biomasa, que es básicamente el humo de los biocombustibles, básicamente en el smog, en las grandes urbes, la contaminación ambiental. Más de 100 horas al año aumentan los síntomas. Más de 200 horas al año, sí. Se está por cortar la reunión. Bueno, nos volvemos a conectar. Menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.